Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuando con una serie de videos tutoriales, esta vez vamos a ver un dispositivo electrónico que se usa mucho en la electrónica, que es electromecánico, llamado relé. Comencemos. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué es un relé? Como observamos en la figura, que es la estructura interna que tiene un relé es un componente eléctrico que funciona como un interruptor. Es decir, ¿cómo es esto? Muy sencillo. Cuando circula una corriente por esta bobina, esta es la psicología de una bobina, esto hace que el contacto común, que llamamos C acá, también se lo puede llamar polo, se active y pase de la posición normalmente cerrado a la posición normalmente abierto. Es una llave interna que pasa de esta posición a la otra cuando hacemos circular una corriente por la bobina. Otra forma de expresar lo mismo sería que cuando circula la corriente por la bobina, esta crea un campo magnético, entonces se crea un electroimán que atrae los contactos haciéndolos cambiar de posición, es decir, la posición inicial era la normalmente cerrada, va a pasar a la posición normalmente abierta. Bien, tenemos los tipos de relé. Vamos a encontrar varios tipos. Uno es llamado SPST, fíjense que en inglés, ¿por qué se llama SPST? Single Pole, Single Throw, normalmente abierto, donde podemos observar que tenemos en el contacto de 1 de 2 la bobina y que cuando circula corriente por esa bobina, el contacto que está normalmente abierto en este caso va a pasar a estar normalmente cerrado. El terminal 4 es el polo, el terminal 3 del mismo relé es el contacto normalmente abierto y los terminales 1 y 2 es donde se encuentra la bobina. Otro modelo se llama SPDT, Single Pole Double Throw, donde tenemos, fíjense, en el contacto 1 y 2 sigue estando la bobina, que cuando circula una corriente por esa bobina, lo que hace el contacto común o polo, que es el terminal 4 en este caso, pasa del contacto normalmente cerrado, que es el 5, al normalmente abierto, que es el 3. Luego tenemos el modelo DPST normalmente abierto, Double Pole Single Throw, donde seguimos teniendo en el contacto y 1 2 la bobina. Acá ya aparecen dos polos, ¿sí? Y cada polo va digamos, a comandar dos contactos normalmente abiertos. Cuando circula una corriente por esta bobina, dependiendo qué dispositivo esté conectado, esa corriente que circula acá va a activar y va a pasar el contacto normalmente abierto a ser un contacto normalmente cerrado. Y por último tenemos el modelo DPDT, Double Pole Double Throw, ¿sí? Donde vemos que tenemos entre los contactos 1 y 2 la bobina que puede llegar a activar cuando circula una corriente dos polos, el del terminal 4 y el del terminal 7. También podemos observar que tenemos dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. Bueno, para finalizar este pequeño tutorial de aplicaciones de los relés, vamos a ver algunos circuitos donde se encuentran dichos dispositivos. En este primer caso, en este primer circuito, podemos llegar a ver que se trata de una alarma que puede estar aplicada a una casa o a un auto, donde observamos, ¿sí? Acá tenemos la bobina. Cuando circula una corriente por esta bobina, esa corriente dijimos que hace que pase este contacto que está normalmente cerrado a la posición normalmente abierto y eso hace accionar la sirena.
Otra aplicación, como vemos en el segundo circuito, en este caso a la salida de los relés, sobre los polos, tenemos conectado un motor. Este es un relé DP-DT, es decir, de doble polo y doble vía. Fíjense que tenemos dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. Entonces, cuando uno de los polos mantiene, digamos, en este caso supongamos que está normalmente cerrado, y en este caso esta llave pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto, el motor va a girar hacia un sentido. ¿Cómo se invierte el sentido? Bueno, haciendo lo contrario, es decir, en este caso vamos a mover sobre este relé o sobre este polo. El contacto que estaba normalmente abierto va a pasar a normalmente cerrado y este va a quedar fijo, por lo tanto lo que eso va a hacer es que gire en el sentido contrario. El tercer ejercicio vemos por medio de un sensor de luz LDR fotosensible y por medio de un transistor conectamos el relé. Entonces cuando el transistor le entregue corriente a ese relé, a la bobina del relé, el contacto normalmente abierto que se conecta a la lámpara va a ser o va a pasar a ser normalmente cerrado. Y otro ejemplo que vemos acá, esto es un micro PLC de la empresa Siemens, es un logo Siemens. Esto se utiliza mucho en la automatización, ¿sí? Por ejemplo de portones, en la calefacción, automatizar la calefacción. Y sobre las salidas del mismo micro PLC vemos que las salidas son a relé. Entonces acá dentro de este PLC o micro PLC tenemos también relé. Bueno, hasta aquí hemos visto algunos ejemplos, aplicaciones y usos del relé. A continuación veremos cómo se utiliza el Tinkercad y cómo se simulan los mismos dispositivos. Bueno, estamos en el Tinkercad. ¿Sí? Con mi nombre, entré a mi usuario, vengo acá y lo primero que voy a hacer es doble clic. Fíjense que el Tinkercad pone acá, este es el nombre del proyecto, pone nombres medios extraños. Entonces voy a pintar este nombre que me pone acá, lo voy a borrar y voy a poner simulación de relé. Y automáticamente pasa a llamarse este proyecto simulación de relé. Bien, una vez que estoy en la zona de trabajo, vengo acá, pongo componentes todos para tener todos los componentes. Fíjense que tengo los componentes básicos, pero necesito trabajar con todos los componentes, entonces lo que voy a hacer es cliquear sobre componentes y poner todo. Una vez que hice eso, vamos a buscar el experimentor o protoboard o la placa de pruebas pequeña y la vamos a arrastrar a la zona de trabajo. Bien, acá tenemos ya el protoboard. Bien, ahora lo que vamos a buscar es, vamos a también a ingresar en la zona de trabajo un pulsador deslizable que me va a permitir que el relé se active o se desactive dependiendo de qué posición está. También vamos a buscar la lámpara, una lámpara que la vamos a poner por aquí. Vamos a buscar ahora esta fuente de suministro de energía que me va a permitir alimentar el circuito. Esta es una fuente de tensión continua. Y por último, el relé. Fíjense, tengo dos tipos de relé, son estos dos que están acá. El relé SPDT, simple polo doble vía porque tiene dos contactos a la salida, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Y el relé DPDT, que es este amarillo que vemos acá, que es doble polo, doble vía, o sea tiene dos polos en lugar de uno, y cada polo tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Yo voy a usar
el más simple porque tengo un solo dispositivo conectado a la salida, que es el relé SPDT. Bien, lo conectamos sobre el experimentor y empezamos a hacer la conexión. Lo primero que voy a hacer es cliquear sobre la fuente y girarla para una mayor o mejor simplificación para poder conectar. Fíjense que cada componente se puede rotar, ¿sí? Siempre y cuando yo lo seleccione. En este caso voy a seleccionar la fuente y empezamos a conectar dicha fuente a la placa del protoboard o experimentor. Al negativo lo voy a mandar a uno de los negativos. Como el negativo es color negro, el cable lo voy a poner de color negro para saber yo de qué se trata ese cable. Bien, ahí conecté el negativo al experimentor o a la placa. Conecto de la misma forma el positivo. Pero esta vez con color rojo. Bien, así identifico la alimentación. Una vez que hice eso, lo primero que voy a hacer un zoom con el ruedito del mouse. Fíjense que puedo hacer un zoom. Y acá tengo la estructura del relé. Fíjense que está dibujado como es por dentro el relé, ¿sí? Y además me proporciona el modelo, que es LU5R, y los parámetros, qué parámetros eléctricos soportan, de corriente y de tensión. Bien, fíjense, esto tiene 1, 2, 3 terminales, 4, 5, 6 terminales, 3 arriba y 3 abajo. El terminal 1 y el terminal 12 están unidos por abajo, por dentro del relé, y esos son el polo. Quiere decir que acá tengo un solo polo, el 1 o el 12. Entonces ese polo yo lo voy a conectar a positivo. Entonces, como es positivo, lo voy a poner con color rojo. Ahí ya alimenté, mandé a 12 volt positivo el polo. Fíjense que tengo el terminal 8 y el terminal 5 son los extremos de la bobina. Uno lo voy a mandar a negativo y otro lo voy a mandar a positivo. El de arriba, como yo tengo negativo arriba, lo voy a mandar a negativo. Ahí lo estoy mandando a negativo, por lo tanto lo voy a poner en color negro. Y el de abajo lo voy a mandar a positivo por medio de este interruptor deslizado. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vengo al punto medio, el común del interruptor, y lo voy a mandar a positivo. Y este extremo que está acá lo voy a mandar a este extremo de la bobina. Lo voy a poner en rojo porque le estoy mandando positivo. Bien, ahí ya conecté la bobina negativo y a positivo por medio de este interruptor. Me quedaría conectar solamente la lámpara al relé. Yo tengo dos contactos, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Por lo tanto, en un extremo de la bombilla o de la lámpara lo voy a mandar al contacto normalmente abierto con cable rojo, y el otro extremo de la bombilla lo voy a mandar al negativo de la fuente de continua para que cierre el circuito y se pueda encender. Por eso lo mando con cable negro. Fíjense que solamente conectamos el contacto a la lámpara al contacto normalmente abierto y no al normalmente cerrado. Quiere decir que el normalmente cerrado, que es el terminal 7, no se conecta a ningún dispositivo. Bien, una vez hecho esto, empezamos la simulación. Primero voy a hacer un doble clic acá y voy a pasar de 5 volt a poner una tensión de 12 volt y a simular el circuito. Fíjense que en una posición inicial no se enciende
y cuando paso a la otra posición se activa el relé y se enciende la lámpara. Entonces vamos a hacer un zoom nuevamente para ver cómo trabaja el relé. Fíjense, acá está al contacto normalmente abierto activado. Cuando yo le doy la otra posición al pulsador o interruptor, fíjense que automáticamente pasa al normalmente cerrado, pero la lámpara está conectada al normalmente abierto, por lo tanto esta lámpara no se enciende. ¿Se dan cuenta cómo va pasando de un estado a otro? Claramente se ve sobre la salida del relé cómo se habilita y cómo se deshabilita. Bien, hasta acá la simulación del circuito. Lo que tendrán que hacer ustedes es, primeramente, hacer esto, ¿no? Simular el circuito como lo simulé yo en su cuenta de Tinkercad. Bien, eso como la primera actividad. La segunda actividad es, ¿qué pasa si saco esta lámpara y en vez de la lámpara le conecto un motor de continua? Vamos a ir a buscar los motorcitos. Cliqueo acá y arrastro este motor. Quiere decir que yo desconecto la lámpara y conecto el motor. Entonces, como primera actividad, aparte de la simulación del circuito como lo hicimos recién, lo que van a tener que hacer es borrar la lámpara y conectar el motor y ver si funciona o no funciona de igual manera que la lámpara al circuito. Como segunda actividad, fíjense que yo al principio del video había hablado acá de los parámetros que aparte me indica el fabricante del relé, y me dan un parámetro en alterna y un parámetro en continua. En alterna me dice que es 3 A, 125 volt de alterna, 3 A, 24 volt de continua. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si en vez de 12 volt, como le estoy dando yo a la fuente, le entrego una energía al circuito mayor a 30 volt, perdón, mayor a 24 volt? Por ejemplo, vamos a poner 40 volt. ¿Funciona el circuito? ¿No funciona el circuito? ¿Se quema el relé? ¿Se quema la bombilla o el motor? ¿O se queman ambos? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el funcionamiento del relé. Nos estaremos viendo en la próxima entrega de los tutoriales. Cuídense y les mando un abrazo. Chao, chao.